La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un gran gozo poder estar aquí compartiendo este culto de alabanza y adoración. Nos gozamos mucho de verles de nuevo después de ya hacía varios meses que no los habíamos visto, pero siguen igual de guapos. No sé qué hacen, ¿eh? Algo deben hacer, ¿no? Pero se conservan muy bien. Estamos felices y sobre todo de este ambiente tan hermoso de adoración y de alabanza y ver cómo el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Es hermoso, hermanos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios enviaba su maná cada día, ese alimento espiritual que necesitaban. Y este es nuestro Dios, que decíamos que es fiel, y Él cada día abre sus cielos para enviar lo que necesitamos. Lo que has recibido hoy es único. Es el alimento espiritual que Dios quiere para ti en esta mañana. Y Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre tiene algo más que va a sorprender tu corazón y tu vida. Porque Dios nunca ha prometido que no nos va a dejar, como hemos oído, ni nos va a abandonar, sino que Dios es un Dios fiel en medio de cada situación. Gloria sea su nombre. Y ya sin más quiero compartir en esta mañana, como bien decía Carlos, un mensaje que está en el libro de Jeremías. Si tenéis ahí abierto vuestras Biblias, Jeremías 17. Este mensaje lo he titulado Cuando las raíces tocan el cielo. Quizá puede resultar un poco poético, porque ¿cómo es posible que unas raíces lleguen a tocar el cielo? Pero bueno, lo veremos a lo largo de la meditación de la palabra. Si hay algo que es fundamental, es que la vida que podemos ver en las plantas, en diferentes árboles, en diferentes géneros, esa vida es producto y fruto de algo que no vemos, que es las raíces. Igualmente, el hijo y la hija de Dios tiene que tener unas raíces espirituales, que son lo que va a permitir poder vivir una vida en victoria y una vida de bendición. Y es de eso que les quiero hablar, de la importancia que tienen las raíces espirituales en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Hay unas imágenes que quisiera que, con la ayuda de los hermanos que están allí, si las podemos proyectar, unas imágenes que probablemente, si puedes pasar a la primera imagen, seguramente hemos visto esta imagen en muchas ocasiones, ¿verdad? Son árboles que se han caído, árboles que aparentemente son hermosos porque tienen mucha vida, tienen muchas hojas, se ven verdes, pero sin embargo las raíces no han podido sostener pues, la vida de este árbol. ¿Por qué? Porque probablemente vino un viento, vino un temporal, vino un huracán y esas raíces no fueron lo suficientemente fuertes para poder sostener este árbol. Esto ocurrió no hace unos años atrás en la Sierra de Tramuntana, cuando hubo un fuerte temporal y muchos árboles cayeron. Quien vio esa imagen era muy triste, porque árboles grandes, árboles de muchos años, no pudieron aguantar y sostenerse ante esos huracanes. Pero si pasamos a la siguiente imagen, también nos podemos dar cuenta que habremos visto en los campos y concretamente aquí en Mallorca, cuando vamos por los campos, que hay muchos árboles que se han secado, árboles secos que no tienen vida, árboles que uno dice, pero ¿qué es lo que habrá pasado? Un árbol de un gran tamaño, voluminoso, un árbol que en su tiempo sería hermoso, pero nos damos cuenta que ese árbol pues se ha secado, no tiene vida. Y uno piensa y dice, ¿qué es lo que ha pasado? El fruto de que, o resultado de que este árbol esté así, la consecuencia es que algo ha pasado en sus raíces, o bien enfermaron, o sus raíces no pudieron sostener pues esa vitalidad y esa vida para dar a ese tronco y luego las ramas. Son dos comparaciones, un árbol que se cae porque sus raíces no aguantan, un árbol que no tiene vida porque sus raíces se murieron. Pero os quiero hablar de un tercer árbol, que es la tercera imagen que os quiero poner. Mirad, este árbol no es un árbol que aparentemente es hermoso, no es muy bonito. Su apariencia, la verdad, no nos llama la atención. Realmente es un árbol que no mide más de 10 metros. Es un árbol que solamente crece en el desierto. Se le llama el árbol del pastor,
porque es un árbol que ahí se cobijan los pastores cuando llevan sus rebaños, que se cobijan en esa sombra, incluso las aves también, pues en medio de sus vuelos, ahí pueden hallar descanso. Es un árbol que aparentemente no es lo más hermoso que podamos ver, pero es un árbol que a pesar de que no recibe agua, a pesar de que sostiene las inclemencias más profundas del tiempo, porque ahí aguanta fuertes temperaturas, aguanta fuertes vientos, ahí se mantiene con vida. Y uno dirá, ¿pero por qué? ¿Cuál es la consecuencia de que este árbol tan pequeño, de 10 metros, pueda tener esta vida? Bueno, la consecuencia está en la siguiente imagen que la vamos a ver. Esto que les digo no es algo que me he inventado. Ese árbol está documentado que sus raíces quintuplican su volumen. Es decir, que si ese árbol mide unos 10 metros, puede llegar a tener raíces de 50, 60 y 70 metros. Eso es lo que mantiene con vida este árbol. El resultado de la vida que tiene ese árbol es algo que no se ve, que está bajo la superficie. Algo que aparentemente pasa desapercibido, pero ese árbol manifiesta la vida porque tiene unas raíces profundas. Gracias, ya podemos quitar las imágenes. Igualmente pasa con nuestra vida como creyentes. Para que nuestra vida tenga esa vida que Cristo ha traído, esa vida espiritual, necesitamos tener raíces y debemos de cuidar que esas raíces puedan crecer y puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque vendrán vientos contra nosotros, vendrán huracanes, vendrán situaciones difíciles que nos harán pasar momentos complicados, pero ¿sabes? Lo que va a permitir que tú puedas permanecer fiel es que tu vida está sobre la roca que es Cristo. Y en tu vida hay unas raíces que en tu vida hay unas raíces que te sostienen en medio de cualquier situación. Ábremela, hermano. En medio de cualquier situación que tú puedas vivir. Nuestro texto, gracias, hermano. Nuestro texto bíblico nos revela una de las claves para poder vivir una vida cristiana de bendición y de victoria. A pesar de adversidades, situaciones que nos puedan afectar nuestra vida. Y fijaos, hay una propuesta en esta mañana que quiero traeros, que la clave para podernos mantener firmes y ser creyentes que damos frutos está en la profundidad de nuestras raíces espirituales. Por eso nos dice el texto, el versículo 7 y 8 de este capítulo que nos leía Carlos, de Jeremías 17. Empieza con una exclamación: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor. Y hay una consecuencia cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. Dice que seremos como el árbol plantado junto a las aguas, pues junto a las corrientes echará sus raíces y no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Gloria sea a su nombre. Una de las analogías más comunes que Dios asemeja a los creyentes como cristianos es precisamente el árbol. No es una, ni dos, ni tres veces que en la Escritura podemos encontrar que se nos habla que la vida de un creyente es como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, y es ahí donde echa sus raíces. Este texto que hemos leído también se nos asemeja con esa vida de ese árbol que está lleno de vida, hermoso, que sus hojas están verdes y que produce fruto. Lo más sorprendente de este árbol es que dice que va a echar sus raíces ahí junto a las aguas. Y fíjate,
Es interesante pensar en ese proceso, porque para que pueda producirse una planta vida, un árbol vida, primero tiene que haber una semilla. ¿Estáis de acuerdo? La semilla es lo primero. Esa semilla que está en la tierra es la que empieza a pudrirse, a quebrantarse, y cuando se quebranta y se pudre empieza a echar raíces, empieza a desarrollarse, agarrándose a la tierra, ahí empieza a nutrirse, y es cuando empieza su crecimiento y su desarrollo. Todo empieza en la vida por una raíz. Puede ser pequeña, pero todo empieza por una raíz. Familia, en la vida espiritual es lo mismo. Nosotros recibimos la semilla de la palabra de Dios. Esa semilla de la palabra de Dios encontró un lugar en nuestro corazón. Y fue a través de ese proceso de que esa semilla entra en nuestra vida que empiezan a desarrollarse esas raíces. Diminuta la semilla, es posible, pero con el tiempo empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer y empiezan a hacer grandes. Todo empieza con un inicio. Es muy interesante que la palabra raíz, su significado etimológico, significa inicio, significa arraigo, significa cuando todo empieza, cuando todo se inicia. Y hermanos, cuando Cristo llega a nuestro corazón, la vida nueva empieza a desarrollarse a través de la semilla de su palabra. Es en la vida espiritual cuando pasa lo mismo, en el momento en que Cristo está en nuestro corazón, empieza a crecer y a desarrollar. A veces pensamos y decimos, pero ¿qué pasa con todos aquellos que un día escucharon la palabra del Señor y que hoy podrían estar aquí con nosotros y no están? Que su silla está vacía, que los recordamos con cariño y con amor y pensamos, ¿cómo es posible? ¿Por qué no están aquí? A veces tenemos que recordar las imágenes que hemos visto. Quizá las raíces no fueron lo suficientemente fuertes para poder aguantar un vendaval, un huracán, un viento contrario. O quizá esas raíces no fueron alimentadas lo suficiente de tal manera que se secaron y que esa vida pues dejó de desarrollarse. Hay que diferenciar entre raíces y fuentes. Las raíces van a crecer en la medida que las nutrimos, que las desarrollamos, que le damos el alimento suficiente para que ellas puedan desarrollarse. Y en esta mañana yo les quiero hablar de 3 fuentes que nos van a permitir que en nuestra vida como cristianos podamos desarrollar raíces firmes y fuertes. Mirar, la primera fuente de la cual os quiero hablar es de nuestra fe. Nuestra fe. El texto que hemos leído nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor. Mirar, esto es mucho más que decir creo en Dios. Esto es decir que esto se trata de fe. Mi confianza está puesta en el Señor, a pesar de cualquier circunstancia. Nos decía nuestra hermana en la alabanza esta mañana, algo que tocaba mi corazón, que muchas veces hay situaciones que pueden cambiar nuestra vida, pero el gozo nunca lo vamos a perder. ¿Sabéis por qué? No es porque creemos en Dios simplemente, es porque hay fe suficiente en nuestro corazón, que nuestro Dios es un Dios de imposibles, que donde no llegamos, aleluya, 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 que donde no llegamos nosotros, el Señor llega con su poder. Esto es fe en un creer en algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que podemos descansar en Dios, que Dios conoce nuestras necesidades y que Él atiende a nuestra necesidad. Esto es fe.
Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Una medida, puede ser una medida pequeña, pero Dios quiere que esa fe se desarrolle en tu vida, porque es la fuente que va a permitir que tus raíces espirituales puedan crecer. Hubo un clamor en los discípulos de Jesús. Ese clamor que hubo en los discípulos de Jesús, aquellos que le seguían, aquellos que les amaban, aquellos que iban tras Jesús día a día. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Queremos tener más fe. Es nuestro deseo, aumentanos la fe. Y en esta mañana también debería ser nuestro clamor ante el Señor. Señor, necesitamos que tú aumentes nuestra fe para poder creer aquellas cosas que a veces con nuestra mente no somos capaces de creer, pero es en el Espíritu que podemos creerlos. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace grandes cosas. La fe es algo que nos permite apoyarnos, es un canal en el cual podemos recibir las bendiciones de Dios. Creemos y tenemos fe en Dios y creemos que sus promesas son fieles y creemos en sus milagros a través de la fe, creemos en su sustento, en sus cuidados. Todo lo que podemos recibir de parte de Dios lo recibimos en fe y por fe. Ese es nuestro Dios. La fe es algo que tenemos que desarrollar. Es por eso que tenemos que tener una fe viva. Una fe viva. La diferencia entre una fe muerta y una fe viva es que la fe viva espera en el Señor. Hay mucha gente fuera que se dice creer en Dios. Y tú preguntas, te dicen, sí, yo creo en Dios. Pero ¿en qué medida crees en Dios? ¿En qué medida crees en Dios? Lo que se diferencia de una fe muerta a una fe viva es que la fe viva es la que nos permite confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida. En los momentos buenos y en los momentos malos. En los momentos de salud y en los momentos de enfermedad. Y no cuestiona dónde está Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es tu Dios, familia. Ese es el Dios en el que podemos confiar. Os quiero hablar de otra, ya que hablo de medidas de fe. Lo primero fue ese clamor de los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Pero también en la Biblia se nos habla de una medida de fe, pequeña. Si tuviéramos fe, ¿cómo? Un grano de mostaza. Es decir, nuestra fe se inicia con algo diminuto, pero tenemos que cuidar la fe, para que nada ni nadie la pueda quitar ni robar de nuestro corazón. El enemigo está interesado en que perdamos la fe. El enemigo está interesado en que dudemos ante situaciones complicadas. Pero mi Dios me permite descansar y saber que Él es un Dios fiel y que Él está a nuestro lado. Esa fe, aunque sea pequeña, es la que nos bendice y la que nos sorprende cada día de una manera como nunca el Señor ha hecho. Primera fuente, nuestra fe. Quiero hablaros de una segunda fuente que también va a permitir que podamos desarrollar raíces espirituales firmes y fuertes. Esa fuente es nuestro amor por Dios. Primero, nuestra fe. Segundo, nuestro amor por Dios. Y así como nuestra fe es algo pequeño que tiene que ir creciendo y desarrollándose, cuando hablamos del amor de Dios, es algo que también debemos de cuidar. Es algo que también nuestro amor por Dios tiene que ir creciendo y tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Porque si no lo cultivamos, puede llegar al punto que se enfríe y que se pueda extinguir. Tenemos que mantener ese fuego del amor por Dios. Tenemos que cuidar ese amor por el Señor. Fíjate, Jesús nos habla de dos personas que le muestran su amor al Señor en medidas diferentes. Y es en aquel momento cuando una mujer irrumpe en la casa de Simón el fariseo. ¿Recuerdan la historia? Está en Lucas 7. Les invito a que en su casa la puedan leer. Fue Jesús invitado a un religioso del lugar, Simón el fariseo. Y Jesús fue a aquella casa. Y fue cuando estaba reunido con aquellos religiosos que una mujer, a pesar
de las normas de cultura de aquel lugar, irrumpe donde estaba Jesús. Irrumpe de una manera quizá que podríamos decir que era una manera extravagante, una manera peculiar, porque llegó allí rompiendo todo tipo de protocolo y llegó a los pies de Jesús y empezó a llorar. Su corazón fue quebrantado, sus lágrimas dice que con sus cabellos se enjugaban los pies y que hubo un perfume de gran valor que derramó a los pies de Jesús. ¿Sabéis cuál fue la reacción de los religiosos del lugar, de los profesionales de la religión, de los que conocían todas las leyes? Empezaron a criticar esta situación. Pero Jesús respondió a aquella mujer. Respondió con unas palabras que son sorprendentes, porque le dijo: mira, te digo que tus pecados te son perdonados, porque tú has amado mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y él le dijo: tus pecados te son perdonados. Hay algo en esta respuesta de Jesús que me sorprende. Cuando amamos a Jesús de una manera como nunca antes lo hayamos hecho, vamos a ver que suceden milagros en nuestra vida. Vamos a ver que suceden grandes cosas en nosotros, porque Dios obra cuando hay un corazón que le ama. Dios obra en nosotros cuando ven que en nuestras vidas hay una actitud, que nuestro deseo es que su nombre sea honrado. Ahí Dios obra cuando hay una actitud de rendirse. Y fíjate, es lo que el Espíritu Santo me hablaba en esta mañana. Tenemos que rendirnos al Señor, porque cuando nos rendimos a Él, es cuando el Señor empieza a orar en nosotros. Hay que rendirse al Señor. Y ahí vemos cómo esta mujer pudo recibir. Cultivemos nuestro amor por Dios. Hubo un reproche que los ángeles del Señor dieron a una iglesia que se menciona en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Una iglesia muy particular, una iglesia que había hecho grandes obras, una iglesia que tenía un gran renombre en Éfeso. Sin embargo, el Señor le dice a aquella iglesia: mira, tengo algo contra ti. ¿Sabéis cuál fue el reproche? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué? Has dejado tu primer amor. Te has olvidado de tu primer amor. Por lo tanto te digo, arrepiéntete. Recuerda dónde has caído y vuelve de nuevo a hacer las primeras obras. Iglesia, cuidemos nuestro amor por el Señor. Cuidemos ese primer amor cuando hemos conocido al Señor, ese amor que nos llenó de ilusión, de vida, de ganas, de sueños, de propósitos. Y que muchas veces con el paso del tiempo, si no lo cuidamos, nuestro amor por Dios se va enfriando. Recupera de nuevo en la presencia del Señor el enamorarte de nuevo del Señor, como nunca antes lo hayas hecho. Porque es a través del amor al Señor que nuestras raíces se hacen fuertes y firmes en medio de situaciones adversas. Hay un caso más. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Pablo tenía un discípulo que se llamaba Demas. No sé si alguien recuerda el nombre de este hombre. Se nos menciona en 2 de Timoteo 4:10. Y hay un momento que Pablo le hace un ruego a Timoteo y le dice: Timoteo, procura venir pronto a verme, le dice, te necesito que vengas a mi lado. Dice, porque Demas, ese discípulo que estaba conmigo, junto a mí,
me ha desamparado, me ha dejado. Y sabes, Pablo da las consecuencias de por qué la ha dejado. El texto dice que la ha dejado porque ha amado más al mundo y ha dejado la iglesia de Tesalónica. Hay un peligro, familia, y es cuando amamos más al mundo que al Señor. Pero el Señor te dice en esta mañana, te lo dice el Señor, no te lo digo yo, no podemos amar a dos señores. O amamos al Señor, o amamos al mundo. Pero en nuestro corazón no hay cabida para vivir una vida dividida. Yo te invito a que cuides tu amor por Dios, a que lo cultives, a que cada día desees en tu corazón amar más al Señor. La palabra nos invita a que amemos al Señor por encima de todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las circunstancias, sobre todos los problemas y adversidades, a pesar de que haya cosas que puedan dañar y puedan herir nuestro corazón. Que nuestro amor por Dios siempre nos pueda hacer posible que podamos mantenernos sirviéndole a Él y a su obra. Por lo tanto, ¿recordáis cuál era la primera fuente nuestra? ¿La segunda? Vamos a por una tercera y la última. Pues la tercera fuente por la cual les quiero hablar esta mañana, que va a permitir que desarrollemos raíces firmes y fuertes, es nuestra hambre por las cosas de Dios. Nuestra hambre por las cosas de Dios. Si hay algo que nos lleva como creyentes a desarrollar nuestra vida espiritual, es cuando nos alimentamos, cuando recibimos ese alimento que nos permite desarrollar y crecer, igual que un niño, que un bebé. Recibe ese alimento desde pequeño, esa leche espiritual, esa leche para poder ir creciendo, pues igualmente en nuestra vida como creyentes. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer. Iglesia, hay un alimento espiritual que Dios pone en nuestras manos, que es su palabra. Ese alimento espiritual es el que va a permitir que podamos crecer y desarrollar, que podamos conocer más al Señor, que podamos conocer más de su voluntad, que podamos conocer más de los propósitos que Dios tiene con tu vida. Este texto que les he mencionado nos habla de la necesidad que tenemos de alimentarnos y de tener hambre por las cosas de Dios. Hambre por las cosas sagradas, hambre por los privilegios que Dios te da, cosas que realmente pueden llenar nuestro corazón, que puedas tener tiempo de calidad con el Señor, que puedas tener tiempo en el cual puedas quebrantar tu corazón, puedas arrodillarte, puedas buscar al Señor, decir, Señor, quiero más de ti. Llena mi corazón, llena mi vida. Quizá ha habido momentos en tu vida que esto era algo que era como un ejercicio en nosotros, un ejercicio espiritual, que buscábamos a Dios, que no dejábamos cada día de tener un tiempo para estar con el Señor, un tiempo de oración, un tiempo devocional, pero a veces con el paso de
de los días, de la semana, con nuestras agendas ocupadas, se nos hace difícil, se nos hace complicado. Pero hermanos, cuando dejamos de recibir el alimento espiritual, nuestra vida espiritual también se debilita y nuestras raíces también se debilitan. Por lo tanto, no descuidemos tener ese apetito de conocer más de Dios, más de su gracia y más de su poder. Porque cuando conocemos al Señor, cuando tenemos esa hambre, se inicia ese proceso de desarrollar raíces profundas. Es a través de nuestra fe, de nuestro amor por Dios, de nuestra hambre por Dios, que son las fuentes que van a permitir que nuestras raíces puedan recibir y puedan nutrirse para hacerse firmes y fuertes. ¿Cuál es la función de la raíz? La función de la raíz es conectarnos con aquello que nos da vida, que nos conecta con la fuente que nos bendice, que nos sostiene. Y hermanos, la fuente que nos da vida y que nos sostiene es Cristo nuestro Salvador. El error que muchas veces cometemos y que tenemos que pedir perdón al Señor es que descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestro amor por Dios, descuidamos nuestra hambre por Él. Yo no sé si alguno de ustedes tiene unos árboles que son muy pequeños, que se llaman árboles bonsái. ¿Tiene alguien algún árbol de estos? ¿Los han visto alguna vez? Son árboles muy peculiares, pero no son árboles especiales, son árboles igual que un árbol grande. Lo único es que los han sembrado en unas bandejas que han limitado su espacio para que las raíces no puedan crecer y desarrollarse. Por lo tanto, se quedan árboles pequeñísimos. Sus raíces las van cortando de tal manera que no se desarrolla. Y cuando pensaba en esta imagen, venía un ruego a mi vida y decía: Señor, que no haya entre nosotros cristianos bonsáis, sino que tengamos una vida poderosa, grande, llena de vida, que es el fruto de las raíces que hemos podido desarrollar. Jesús describe una de las razones por qué la vida espiritual de muchas personas se convierte en algo de corta duración. Y es en la parábola del sembrador, cuando hubo un momento que Jesús habla de diferentes lugares donde puede caer la semilla. Y habla que una parte de la semilla puede caer en el camino y vienen las aves y se llevan la semilla y eso ya no va a dar fruto, ni va a crecer esa planta. Hay otra parte de la semilla que caerá entre pedregales y nacerá esa semilla, pero sabéis, las raíces no van a poder desarrollarse. Y dice que cuando sale el sol, como no tiene raíces, esa semilla o esa planta se muere y no crece. Qué gran verdad nos quiere transmitir Jesús, una gran verdad acerca del reino. Cuánto tenemos que velar que nuestro corazón no haya esas piedras, no haya otras cosas compartidas que no permitan que esa semilla pueda crecer y desarrollarse.
Esto me enseña que la superficialidad tiene una desventaja y es de ser de corta duración, especialmente en los momentos de adversidad. Si hay algo que no podemos olvidar, es que nuestro Señor nos ha salvado para siempre, para vivir con Él para siempre, empezando aquí en la tierra y continuando luego en su presencia en la eternidad. Para eso nos ha salvado el Señor. No nos ha salvado para una temporada, no nos ha salvado para un tiempo solamente particular, sino para estar con Él para siempre. Y esto me enseña la necesidad que tengo de que estas raíces espirituales puedan crecer en el Señor. Y quiero terminar mencionándote los beneficios que tiene el que podamos tener raíces profundas. Los beneficios, en primer lugar, van a ser que van a traer firmeza y estabilidad a nuestra vida. Los beneficios de las raíces que fijan la planta al suelo, y es por eso que se mantienen firmes a pesar de todas las circunstancias y adversidades. En medio de temporales, es ahí donde los mantienen firmes, como hemos podido ver en estas imágenes. Y hay veces que hemos recibido heridas en nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido dañado, quizá por incluso hermanos nuestros, o hemos recibido decepciones, o hay personas que nos han fallado, o estamos pasando momentos y situaciones tan complicadas como puede ser una enfermedad, una situación económica difícil o una situación familiar. Muchas veces pasamos estas situaciones. Es la realidad de nuestra vida. Yo mismo también paso situaciones y momentos difíciles en mi vida. Los pasamos todos. Pero sabes, aún a pesar de estar en esta situación, cuando nos tenemos que rodear de gente que no conoce al Señor, de gente que no ama al Señor, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, aún a pesar de eso, que las personas conocen lo que estamos viviendo y dicen, pero ¿cómo es posible que a pesar de lo que estás pasando, tú puedas tener esperanza y puedas tener paz en tu corazón? Mira, yo te puedo decir, hay mucha gente que no va a querer saber nada de Biblia, que no va a querer saber nada de que de venir aquí a la iglesia. Van a querer ignorar todo esto. Pero ¿sabes de lo que sí van a querer saber? Es que cuando tú estás en medio de una situación difícil y complicada que estás viviendo, tú te mantienes firme y con fe, confiando en un Dios que está a tu lado. Aleluya. Aleluya. La gloria para el Señor. ¿Sabes qué va a decir esa gente? Esa gente va a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Y tú podrás decir, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso se trata de raíces que a los ojos, a la vista no se ven, pero que manifiestan la vida que hay en nuestros corazones. El texto que hemos leído nos habla de una promesa. La promesa está en el versículo 8, que me gustaría que la pudiéramos apropiar cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Dice que aquella persona
que tiene la fe, la confianza puesta en el Señor, su amor puesto en el Señor, esa hambre por las cosas de Dios, será como un árbol que está plantado junto a las aguas. Pues junto a la corriente echará sus raíces. Yo te invito a que recibas ahora esta palabra en el nombre del Señor. No temerás cuando llegue el calor, sino que tu hoja estará siempre verde. Y en el año de la sequía no te inquietarás, ni dejarás de dar frutos para la gloria de Dios. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Aprendemos de esta reflexión que en la vida cristiana no son las cosas externas ni las cosas que vemos, sino son las cosas que no vemos, las cosas invisibles, las que nos mantienen firmes delante del Señor. La palabra nos describe que humanamente somos frágiles, somos vasos frágiles, pero lo que Dios deposita dentro, nunca ni nadie lo va a poder quitar. Nadie lo va a poder quitar, para la gloria del Señor. Y quiero terminar con la ayuda de mis hermanos que están allí en vídeo, que puedan proyectar un vídeo muy cortito, pero que resume lo que Dios pone en nuestra vida dentro de nosotros. Se trata de un experimento que se hizo, pero un experimento que tiene mucho sentido. A ver si nuestros hermanos lo consiguen poner y lo podemos ver, y con esto terminamos. Ahí lo vemos. Esto es repetido, ¿se dan cuenta? Es un vaso de plástico, frágil, que no está lleno de agua. Y le pegan fuego a este vaso de plástico y se quema todo lo que está vacío. Pero cuando llega el agua, el fuego se apaga. Somos frágiles, iglesia. Nuestra vida es frágil. Lo que importa no es lo que se ve, sino lo que está dentro de nosotros. El contenido, lo que Dios ha depositado. Y mirar, familia, habrá momentos que nos va a pasar como le pasa a ese vaso. Llegará el fuego de la prueba. Llegará el fuego que atentará contra nuestra vida, contra nuestra fe, contra lo que creemos. Pero sabes, lo que está vacío se quemará, pero hay algo que no se va a quemar, y es lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué no te pones en pie? Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, y que podamos tener unos breves momentos de oración. Pero que estos momentos de oración sean unos momentos en los cuales tú puedas tener un encuentro personal con el Señor y te puedas acercar a Él, reconociendo la necesidad que tenemos de que estas raíces espirituales puedan tocar el cielo, puedan llegar al cielo. Dios eterno, muchas gracias por tu palabra que recibimos en esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra habla de la necesidad que tenemos, Señor, de cuidar aquellas cosas que no se ven.
de la necesidad que tenemos de desarrollar raíces profundas, extensas, Señor. Y es para ello, Señor, que nos acercamos a ti. En primer lugar, reconociendo que muchas veces hemos descuidado nuestra fe, hemos descuidado nuestro amor por ti, ese deseo de buscarte más. Y te pedimos perdón, Señor, por ello. Reconocemos, Señor, que muchas veces descuidamos los asuntos que tienen que ver con tu reino y nos enfocamos más en otras cosas de este mundo. Pero, Señor, en esta mañana te pedimos tu ayuda y que tú nos perdones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú despiertes en nosotros ese clamor que hubo en tus discípulos. Y es el clamor que lo hacemos nuestro también en esta mañana. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para creer en aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Esa fe que nos va a permitir vivir con esperanza y con paz. Señor, aumenta ese deseo de tener más amor por ti, Señor, de amarte más, de que nuestro corazón esté rendido a ti, Señor. Y despierta, Señor, ese deseo y esa hambre por buscarte, por conocerte más, por saber más de ti, Señor, para que tú nos reveles, Señor, todo lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. Es por eso, Señor, que en estos momentos te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones y que hoy podamos salir con ese reto y ese deseo de que nuestras raíces, esas raíces espirituales, puedan crecer más y más en ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, al cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.